Somos millones los que repetimos un ritual antes, durante y después de un partido. Acciones que no forman parte de nuestra vida cotidiana, pero que en el fútbol se vuelven imprescindibles. Esta no es solo una historia sobre fútbol, es una historia sobre los seres humanos y nuestra necesidad constante de sentir que tenemos el control. Y en donde las cábalas no nacieron con el deporte. La palabra proviene de Kalabab, una tradición mística del judaísmo vinculada al oculto y a aquello que no puede explicarse racionalmente. Con el tiempo, su significado se transformó. Hoy, una cábala es un ritual repetido con la intención de generar un resultado favorable. En el fútbol, se convierte en superstición, en una forma de creer. El hincha no controla nada, no juega, no decide, no influye directamente en el resultado, pero está, siempre está. Pasan los jugadores, pasan los entrenadores, pasan los títulos, pero el hincha permanece. Ser hincha no se negocia, es identidad, es pertenencia, es resistencia. En un deporte donde se pierde más de lo que se gana, el hincha necesita creer. Y ahí aparecen las cábalas, como una forma de participar, como una ilusión de influir, como una manera de no soltar. Desde la psicología, estas prácticas pueden entenderse como respuestas al pensamiento mágico, la creencia de que nuestras acciones pueden influir en hechos que, en realidad, no controlamos. Por ejemplo, usar la misma camiseta, sentarse siempre en el mismo lugar, repetir una rutina. El cerebro establece una conexión entre esa acción y un resultado favorable, y entonces lo repite, no porque funcione, sino porque calma. Las cábalas no existen para cambiar el resultado, existen para soportarlo, porque cuanto menos control tenemos, más necesitamos creer en lo que tenemos. Y así nacen las cábalas, y así también se sostienen. Algunas son simples, otras se vuelven obsesión, y cuando dejan de funcionar, desaparecen, no se cuentan, se reemplazan. Pero siempre aparece una nueva, porque en el fútbol creer también juega. Las cábalas no nacieron con el fútbol, sino mucho antes. Nacen dentro de las sociedades y de la necesidad humana de encontrar sentido frente a lo incierto. Las cábalas están ligadas al concepto y creación de una sociedad. Repasemos un poquito. ¿Qué nos dicen las cábalas sobre nosotros como sociedad? Para comprender esto, vamos a escuchar la palabra del sociólogo Mariano Droghi. Son entendidos, ¿no?, como prácticas realizadas en grupo que sirven o cumplen funciones de cohesión social y que justamente sirven para revitalizar en el día a día
hay expresiones o frases del fútbol que se van mezclando, colando en el lenguaje cotidiano. Y también se incluyen estas cábalas, ¿no? En una especie de movimiento que se retroalimenta con, con lo que denominamos estas representaciones colectivas que tiene una sociedad, como diría autores como Durkheim, que se retroalimenta de lo cotidiano, hacia de la vida diaria, hacia el fútbol, y del fútbol hacia otros ámbitos y hacia todas estas otras esferas de la vida cotidiana. Entonces, estas representaciones colectivas que las entendemos como que se desprenden de las relaciones que se establecen entre los distintos individuos que se agrupan, ¿no? Y entre los distintos grupos. Carlos Bilardo fue una de las figuras más representativas y supersticiosas del fútbol argentino. A pesar de tener formación universitaria y el título de doctor, era conocido por la enorme cantidad de cábalas y rituales que realizaba antes y durante los partidos. Su personalidad obsesiva y detallista hizo que las supersticiones ocuparan un lugar importante dentro del fútbol mundial. La presencia de Bilardo ayudó a que las cábalas se transformaran en parte del folclore futbolístico argentino. Muchas de sus costumbres y rituales comenzaron a ser vistos como símbolo de confianza, motivación y pertenencia, hasta que el punto de mantenerse vigentes en jugadores, entrenadores e hinchas, incluso en la actualidad. Además de sus supersticiones, Bilardo fue un entrenador sumamente carismático y exitoso. Como director técnico de la selección argentina de fútbol, condujo al equipo campeón del mundo en el año 1986, donde la gran figura fue Diego Armando Maradona. Ese logro permitió que su personalidad, tan particular como obsesiva, se hiciera conocida en todo el mundo. Su influencia marcó a generaciones. De esta manera, Bilardo terminó consolidando de que la idea de las cábalas podrían influir en el rendimiento y en el resultado deportivo. No, siempre hacía lo mismo que no son cábalas, son costumbres. Si la iglesia se enoja, costumbres, eran costumbres. Por ejemplo, la que teníamos eran siempre 2 motos, 2 nada más, delante del micro. Ahí fuimos bien, hasta la final. Como en la final había solamente 2 equipos, había como 20 motos. Hubo que parar y decirle a la policía que se vaya. Y no querían irse, ¿viste? Dice, tenemos la orden, bueno, pero no puede. Tiene que haber nada más que 2 motos. Y bueno, 2 motos, lo demás todo atrás. Y la otra era, ¿puede ser la noticia rebelde? Que está en ¿El programa de Canal 7? Ese. Ginsburg, Ese. Castelo, bueno, Nico Repeto. Todos los partidos nos llamaban antes y tenía que atender el teléfono yo. ¿Pero en dónde? ¿En la concentración? En la concentración. Se llamaban antes de los partidos, siempre. Y el día de la final no entraba. Todo al lado del teléfono estábamos. Y entraron faltando 4 minutos, entraron. Y hacíamos la nota y dije, bueno, son cosas que después se dan. Yo por una necesidad que realmente tenía que hacer pis. Con Yugoslavia hace un calor bárbaro, jugamos a la tarde, tomé un montón de vino y después no podía dejar campo de juego. Entonces tenía que hacer ahí adentro de la cancha. Me rodeaban algunos compañeros y después ganamos. Y después con Italia, claro, ya provoqué, ¿viste? Como la sensación de tomaba agua a propósito para orinar y bueno, no falló tampoco la cábala. Entrenar y el partido no andabas bien, te bancaba. El tema era las cábalas. Ah, ¿sí? El tema, si vos hacías la cábala bien, eras titular. Oscar, es leyenda que llegando al Monumental, creo que antes del partido contra Perú, estuvieron media hora esperando que pasara el tren. Media hora para que baje la barrera. Exactamente. ¿Por qué? Y te acordás que antes había barrera. Sí. Para cruzar, Sí. el micro cruzaba la barrera y entrábamos Ahora a hay un jugar. puente. ¿Y qué Ahora es el pasaba? puente La Bruna. Veníamos eliminatoria y nos había agarrado el tren una vez y habíamos ganado y ese día llegamos y la barrera estaba alta. Y él quería que los agarre el tren para imitar lo que había pasado la vez pasada. Parado el micro ahí esperando que baje la barrera, que el tren no venía.
O sea, esperaron media hora. hora habremos estado. ¿Y pasó el tren? Bajó la barrera, pasó el tren, ahí pasó. Para jugar un partido. Genial. Desde el banco de suplentes, la presión se vive de una manera particular. Para algunos entrenadores, las cábalas también ocupan un lugar importante en cada encuentro. Ser reiterativo a veces en ese tipo de entrenamiento. Primera, sobre todo en primera, ¿viste? Yo cuando estaba en taller de remedio de escalada tenía el profe Córdoba, que recién empezaba, después hizo una carrera bárbara, después fue técnico de Estudiantes, de Colón, integraba programas de televisión, ¿viste? Deportivos. Y bueno, la cábala de él era vestirse siempre de la misma manera. Jugábamos en pleno verano y el tipo venía con un blazer, ¿viste? De esos de invierno de ruso, un pantalón gris, unas botas. Una pinta bárbara, pero corbata, y hacía calor y el tipo no se lo sacaba hasta que termine el partido. Y le sirvió porque, bueno, el objetivo se logró, que el equipo salió campeón. No se practicaban las cábalas. No, donde también hacía la cábala y después el resultado del partido era negativo, ¿viste? Por eso te digo, es una creencia personal de cada uno. Yo creo que es como un respaldo como para que vos querés hacer las cosas bien y, bueno, te ayuda. Entre rutinas, supersticiones y rituales personales, las cábalas también forman parte de su preparación antes de cada partido. Preguntarte si tenían algún tipo de cábala, el Bambino Veiro o ustedes, algo que repetían todo el tiempo, algo que hacían, por así decir, raro para ganar partidos. Y el Bambino lo que tenía siempre estaba con la misma ropa. No se la lavaba. No. En el torneo local él tenía un pantalón celeste, que lo usaba todos los partidos y bueno, y creo que después que terminó ese partido me parece que se lo quemaron, fue algo así. Y después cada uno de nosotros tenía alguno, yo qué sé, yo tenía que trataba de entrar último siempre a los partidos. ¿Pero eso lo hablaban entre ustedes o salía casualidad? Salía casualidad. Por ahí alguna vez en el partido salió uno antes que yo y por ahí no nos fue bien, entonces por ahí seguíamos esperando eso y después yo hacía un pequeño ritual, era cuando se estaba formando el equipo para hacer la foto, yo daba una vuelta por delante y después me ponía en mi lugar, que era siempre del lado derecho, el último. Ese era un poquito también, que también los muchachos me esperaban como para que yo llegue y me ponga en ese lugar, ¿no? Cada futbolista tiene su, digamos, en qué agarrarse, ¿no? Levantarse a cierta hora, tomar mate con el mismo compañero o lo que sea, o desayunar, y es un poco lo que uno con el correr de los años ha hecho, ¿no? Por ahí si en un partido no te fue bien, tratas de mantener esos pequeños detalles que hiciste previo a ese partido, después te fue bien, entonces tratar de hacer esa cosa que no es, digamos, lo esencial, pero uno trata de hacerlo para que por ahí no se corte esa racha, digamos, ¿no? Yo en realidad tenía como dos, llamarlo barra una si querés, que era todo lo mismo. Jugaba con la misma canillera siempre, jugué siempre con la misma canillera y después jugué siempre con el mismo calzoncillo. Y creo que, no me acordaba que siempre teníamos que escuchar un tema antes de salir a la cancha, siempre sabíamos que antes de la entrada en calor poníamos un tema, salíamos a la entrada en calor, entonces creo que eso era algo que nos acompañaba. No era que te iba a hacer ganar, pero creo que lo tenías en la cabeza, como que si no lo tenía, parecía que algo te faltaba, entonces creo que siempre tratábamos de hacer siempre lo mismo.
Pero las cábalas no son exclusivas de quienes compiten. Los periodistas deportivos, testigos permanentes de fútbol, también desarrollan sus propios rituales para vivir cada cobertura. ¿Vos tuviste alguna cábala? ¿Conocés alguna cábala, alguna rareza que vos hayas visto? Sí, obviamente, como buen futbolero creo que es imposible no aferrarse a las cábalas. Después de aquel primer partido con Arabia, aquella derrota, como que todas las cosas que habíamos implementado para ese partido murieron instantáneamente. Y bueno, mi cábala 1 te diría que fue empezar a usar la remera azul, la camiseta azul de Diego en el 86, porque al primer partido había llevado la celeste y blanca, la nueva, impecable. Igual, te la jugaste fuerte, porque esa el 86 habían perdido un partido también. Y bueno, pero te la jugaste bien, te la jugaste. Cambié la celeste y blanca por la azul y bueno, llegó hasta la final y bueno, fue campeona. Esa fue la cábala por ahí más con un objeto, viste que siempre nosotros los argentinos acá tenemos la pelota, siempre tenemos algún objeto. Pero después lo que me pasó también, después de la derrota con Arabia, esta es un poco más curiosa y más relacionada con el lugar, fue que, bueno, allá en Qatar, obviamente, cerca de las 4 o 5 de la mañana suena la sirena y hacen el primer rezo del día, ¿viste? La primera oración del día. Entonces, bueno, era una cábala llegar a escuchar esa sirena, no me podía dormir antes de eso. En Qatar laburábamos hasta tarde. ¿Esa fue una cábala personal o fue una cábala en general de argentino? Personal. Entonces yo sabía que tenía que llegar, siempre era más o menos entre 4:30 y 5. ¿Por qué vos crees que el fútbol argentino es tan cabulero? Bueno, yo creo que parte es nuestra esencia también, ¿no? Yo creo que vivimos con tanta pasión el fútbol y nos aferramos a esas pequeñas cosas que es loquísimo, pero incluso gente que por ahí no mira el fútbol durante el año, sí después se detiene a ver la selección y capaz que comparte el mismo ritual. Dice, che, lo empecé viendo solo y ganamos y lo terminás viendo solo. O lo empecé viendo por 10 Sports o por Teis Sport o por la señal que fue y lo seguí viendo por ahí mientras ganes. Entonces, es como que la verdad es que no le encuentro una explicación de por qué. Si tengo que contestarlo, me parece que está arraigado a la pasión que nosotros sentimos por el fútbol y por la cual vivimos las cosas. A lo largo de este recorrido, descubrimos que las cábalas ocupan un lugar mucho más profundo que una simple costumbre. Son prácticas que reflejan emociones, expectativas y la necesidad de encontrar certezas en un deporte donde el resultado nunca está garantizado. Entrenadores, futbolistas, periodistas e hinchas comparten que estas creencias es más allá que su efectividad real. Fortalecen el vínculo con el juego y con la identidad futbolera. En el fútbol argentino, las cábalas forman parte de un lenguaje común que se transmite de generación en generación. Porque cuando rueda la pelota, la razón y la pasión conviven en un mismo espacio y allí, entre la ilusión y la esperanza, las cábalas siguen teniendo su lugar en la historia de nuestro fútbol. El machete va a ir más o menos por ahí. Pero vos me vas a preguntar. Obvio. Igual la idea, o sea, no va a ser algo muy formal, o sea, lo único que me tengo que contar las cuentas porque yo le hago después todo el desarrollo en off. ¿Qué está? No, ni las miré, pero yo tengo que contestar. No, pero hacemos una introducción de última, después te lo subo a YouTube, a mi canal. Ok.